¿Cómo estamos? ¿Cómo me les va? Muy buenas tardes. Estamos una vez más haciendo la transmisión. Hoy día, miércoles 8 de abril, y tenemos el día de hoy una persona muy especial. Ya vamos a conversar un poco de ella. El mundo está cambiando, como siempre lo hemos dicho, el mundo cambió y hay que empezar a entrenarnos con nuevas herramientas, y hoy es el día para empezar a usarlas. El día de hoy tenemos desde Venezuela a Odimar Escuadra, quien es psicóloga organizacional. Además, es practicante de PNL, quien nos va a dar mucha información y muchas herramientas sobre cómo manejar las emociones, ¿sí? Odemari nos ha traído un tema bastante interesante el día de hoy, que ella misma nos va a hablar por qué le puso el tema, porque tiene mucho compendio con lo que hemos estado hablando todos estos días. Señores, buenas vibras, buenas tardes, y vamos a arrancar. Ya la tenemos a Odemari Cuadra aquí. ¿Cómo estás, Ode? ¿Le abres el micrófono, por favor? Ya abriste el micrófono. ¿Cómo estás? Creo que ya. Sí, ¿Me escuchan? perfecto, se te escucha perfecto. ¿Cómo estás, Bueno, Ode? Muy todo muy bien. buenas tardes aquí en Ecuador. Tú estás en Venezuela. Cuéntanos un poco de Sí. ti, Ode. ¿Qué hace Odemar Escuadra? ¿De Bueno, qué se- yo soy psicóloga de vocación. Desde niña siempre me gustó estudiar la conducta y el comportamiento. Yo hacía encuestas, tenía como 12 años y le hacía encuestas a la gente preguntándole cosas y las anotaba. Y después me iba haciendo como un criterio de qué era ciertos temas. Y un profesor, mi profesor de sexto grado, me dijo, estudia algo donde puedas ayudar a las personas. Y pienso que eso fue algo que dio como una pauta en mi vida. Entonces, investigué en internet carreras donde ayudas a las personas y encontré psicología. Y a partir de ese momento dije, bueno, voy a ser psicóloga. Y mi abuela siempre me decía, deja la psicología. Tú todo el tiempo con tu psicología. Entonces era como una palabra muy familiar y al verla en internet la asocié y dije, voy a ser psicóloga. Entonces, bueno, estudié aquí en la Universidad Bicentenaria de Aragua y luego me comencé a formar en todo lo que es la parte de gerencia, de talento humano, y me fascina el mundo del coaching y escogí la formación en programación neurolingüística y desde entonces pues me estoy formando en esa área y me parece un área muy interesante. Ya tengo 5 años trabajando a nivel organizacional con diferentes empresas, haciendo evaluaciones psicológicas, al mismo tiempo dando capacitación, formación, desarrollo, y me especializo en equipos de ventas. En el área de las ventas, el marketing y el desarrollo organizacional son mi pasión, lo que más me gusta hacer. Excelente. Tú estás en Venezuela. Tú eres de los venezolanos que todavía están allá luchando y dándole. Cuéntanos la experiencia, porque si normalmente América Latina es duro, estar trabajando en Venezuela y haciendo lo que tú haces en Venezuela no es nada sencillo. Cuéntanos un poco de esa experiencia. Bueno, principalmente yo pienso que todo parte desde la actitud, o sea, desde la actitud que tenemos frente a la vida. Yo apenas me gradué, fue como el momento en el que todo el mundo se estaba yendo, o sea, todo el mundo. Mi promoción completa, toda mi promoción está fuera del país. Yo solamente, aquí en Venezuela solamente quedamos 5. De 158 psicólogos, solo 5 estamos en Venezuela de mi promoción.
sea, una promoción completa de graduandos, se fueron todos. Y yo tuve que tomar la decisión, me quedo, me voy, o sea, ¿qué hacía para mi futuro? Pero yo tenía claro una cosa, yo había estudiado una profesión que yo quería ejercer. Yo no había estudiado para irme a otro país a hacer otra cosa. Entonces yo tener como esa visión clara de mi vida, de lo que yo quería para mi vida, me permitió decir, bueno, voy a quedarme y voy a hacer todo lo que yo pueda hacer en Venezuela. Entonces eso hizo que incursionara en el mundo de las ventas, aprendiera acerca de las ventas y luego todo lo que aprendí vendiendo, porque me tocó salir a vender, yo vendía leche, vendía jugo, monté una bodega, todo eso porque fueron años muy difíciles donde había una crisis económica muy fuerte y obviamente a nivel industrial pues no había trabajo, las empresas cerraron, o sea, fue un momento muy difícil, pero esos momentos más caóticos de la crisis me permitieron aprender a vender, me formaron en ese mundo desde la experiencia y luego salió la oportunidad con una empresa para armar su equipo de venta y eso cambió toda mi percepción de economía en Venezuela, porque ellos siendo empresarios me demostraron que hay unos empresarios que creen en este país y no necesariamente están vinculados con el gobierno, porque el problema es que aquí mucha gente tiene la mentalidad de que todo el que tiene empresa es porque a ellos le dicen aquí enchufados, o sea que estás pegado del gobierno. Y resulta que no, que hay un montón de gente que está haciendo vida en Venezuela, negocios y todo lo demás, y son gente trabajadora. Mira, una manera, perdón, algo pasó, alguien nos está. Entonces, bueno, todo esto me hizo darme cuenta que había un mundo que se podía explotar. Comencé a estudiar más en el mundo de las ventas, me formé en la programación neurolingüística y dije, bueno, yo voy a seguir trabajando en mi profesión. Entonces, son estrategias que hay que hacer para poder seguir activo, porque lo que pasa es que la economía, yo pienso que es algo que el mundo entero puede aprender en este momento de lo que hicimos los venezolanos. Nosotros entendimos que la única forma de ganar dinero era que la gente entendiera que yo existo. Y la forma como la gente sabe que yo existo es a través de las redes sociales. Entonces yo me mostré, comencé a hacer videos, hice un programa de radio para mostrar que yo existía, o sea, yo estoy aquí y me puedes contratar. Y esa estrategia de marketing hizo que muchas empresas pidieran mi servicio. Ya yo no me puedo quedar esperando que me llamen, porque obviamente las personas, cada quien está en su mundo, o sea, que tienen que comprar la comida, que no hay gasolina, que la inseguridad, que no hay agua, que si no hay luz, o sea, son tantas cosas que si tú no le dices al mundo, oye, yo estoy aquí, nadie va a llamarte y te va a decir, yo quiero entrar a tu equipo o yo quiero formarme contigo o yo quiero que tú formes mi equipo de venta. Entonces, eso hizo que la economía y el sistema cambiara completamente y pues hoy en día vemos que en Venezuela las redes sociales son mucho más utilizadas que en cualquier otra parte del mundo porque nos hemos adaptado a la nueva economía, por decirlo de alguna manera. Ok, excelente. O sea, para ti el mundo cambió hace mucho, mucho antes que los que estamos viviendo hoy en día, que sabemos que el mundo ya cambió y que aquí cuando salgamos de la cuarentena vamos a tener que hacer otras cosas. Tú ya nos estás contando desde la experiencia vivida, ya muy corta edad. Cuéntanos, quién es Odemari? Nos Bueno, dijiste que yo, ahora dinos quién es. yo siempre he pensado que soy una mariposa porque para mí las mariposas simbolizan el proceso de transformación. Y para mí es muy, muy increíble pensar que la mariposa tiene que romper el capullo, o sea, ella tiene que hacer toda la fuerza con sus alas para poder romper el capullo y poder volar. Si la mariposa, a alguien se le ocurre romperle el capullo, la mariposa no vuela, porque no se entrena sus alas para poder volar. Entonces, yo siento que eso es lo que yo soy. O sea, yo soy una persona que ha pasado por procesos de transformación tan complejos que me han llevado a ser la persona que soy hoy y la persona que seguiré siendo en el proceso de transformación.
pero es gracias a ese constante trabajo personal que se requiere para poder romper el capullo y abrir las alas y poder volar. Pero si ese capullo no se rompe por uno mismo, entonces no vas a tener la fortaleza para volar. Yo siento que yo soy una mariposa en proceso de transformación que decidió ser luz para otras personas y poder ayudarlos a conseguir el camino de la conciencia, de transformar su conciencia y transformar su ser, siempre desde el proceso personal de cada uno. Y que simplemente estoy aquí para ser quien los acompañe en ese proceso. Tú tienes una historia de tu vida que si la quieres contar fuese interesante, que es, tú no te criaste con tu mamá. No, ¿Puedes no, contarlo? ¿ah? ¿Puedes contarlo? Sí, sí. Yo no me crié con mi papá porque mi mamá murió cuando yo tenía 5 años. Entonces, la muerte de mi mamá hizo que pues, toda mi vida cambiara. Yo tenía 5 años cuando ella murió y ella era una mujer muy fuerte porque ella le detectaron leucemia cuando yo tenía 6 meses de gestación. Entonces, imagínense, una persona embarazada con 6 meses de gestación y que le digan, tienes leucemia y te vas a morir, y si no te haces la quimioterapia te mueres, entonces tienes que sacarte a la niña y dejarla en una incubadora y que vemos si la niña vive o no vive. Pues. Cuando a mi mamá los médicos le dicen esto, y se lo estoy diciendo así como ella lo relata porque ella dejó su diario, ella dejó un diario donde ella contaba su historia, y siempre voy a estar agradecida de eso porque eso me permitió conocerla. Y ella tomó la decisión de que ella no me iba o sea, no iba a someterse a la cesárea ni nada, porque ella no sabía si yo iba a vivir o no. Entonces ella prefirió comenzar con un tratamiento naturista y ese tratamiento naturista la llevó a que en los siguientes meses que le faltara, ella tendría toda la vitamina en su cuerpo para luego someterse a la quimioterapia. Entonces así fue, yo nací y después de yo nacer, a los 15 días, ella se va a hacer su tratamiento de quimioterapia y le fue muy bien. Después de eso, la médula comenzó a producir glóbulos rojos. Hablamos desde el punto de vista también espiritual, ella creía mucho en Dios y, y ella le dijo a Dios pues que si yo vivía, ella le iba a entregar su vida a él y le iba a servir. Entonces, eso es algo que ella cuenta en su historia. Y luego, pues yo viví y ella vivió 5 años conmigo. Después ella muere y entonces me tocó a mí quedarme con mis abuelos porque mi papá tenía 26 años. Yo ahora eso lo entiendo, porque es que yo cuando tenía 12 o 13 yo no lo entendía. Yo decía, ¿cómo me van a dejar con mis abuelos? ¿Cómo no te vas a ocupar de mí? Eres un mal padre. O sea, yo tenía muchas quejas de la vida. Pero después cuando comencé a entender que lo que tú vives es lo que te toca vivir y es parte de tu aprendizaje, como comencé a hacer reingeniería, comencé como a contar la historia de una forma que no fuera me abandonar o me quedé sin mamá, pobrecita, o sea, traté de cambiar y verlo como que todo era un proceso de aprendizaje. Entonces, mi papá tenía 26 años y una hija de 5 años, o sea, yo me lo imagino a él pensando, ¿y ahora qué hago? Porque es que, o sea, y sobre todo en una sociedad que sabemos que es machista, en el que el hombre tiene que trabajar y tiene que trabajar, o sea, mi papá no podía decir, bueno, voy a ser ama de casa, o sea, mi papá tenía que salir a la calle y buscar el sustento para mí. Entonces, lo que él vio como mejor opción fue dejarme con mis abuelos. Entonces, bueno, me dejó con mis abuelos y en ese tiempo que yo estuve con mis abuelos, que fue hasta los 13 años, ellos me dieron la mejor educación que pude haber recibido, porque mis abuelos son personas súper disciplinadas, súper puntuales, extremas. O sea, yo no falté a la escuela nunca. Una cosa que así me doliera la barriga, había que ir a la escuela. Entonces, bueno, ellos me dieron una muy buena educación y siempre fue como lo que sí tuve. O sea, sí tuve a mis 4 abuelos vivos, sí tuve un papá que siempre estuvo presente. Mi papá a veces se le olvidaba que tenía cosas de la escuela, como actos, esas cosas, y él llegaba. O sea, yo no sé cómo él hacía, pero él siempre llegaba. Él siempre estuvo en las cosas importantes, a pesar de que siempre ha sido un hombre muy trabajador. Entonces, claro, esa es mi historia y siento que por eso es una historia de transformación, porque yo aprendí que la vida era como era. O sea, la vida yo no podía cambiarla.
Yo no podía decir, ay, yo quiero a mi mamá y a mi papá, o yo quiero tener una familia normal. Pero yo me he dado cuenta de que en las familias ninguna somos normales. O sea, todas las familias tienen sus altas y sus bajas, tienen sus procesos de aprendizaje. Entonces, es la percepción que tenemos de la vida. Excelente, Odemari. Es una historia muy especial, por eso quise compartirla. No te lo había dicho que te iba a preguntar eso, te lo quería compartir porque esa es la parte natural del expositor, es la parte humana y eso te hace una persona ganadora y digna de que hoy día nos compartas eso, es eso que no lo leíste en los libros, lo viviste en carne propia, que sabes ese efecto mariposa tal cual tú te defines. Hoy día nos traes un tema espectacular. Ocúpate de tu salud mental, pensamientos, emoción y acción. Sí, Listo. sí, El escenario es todo tuyo, Mari. Gracias. muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, yo quiero saludarlos a todos. Hola a todos. Ahora que estamos muchos conectados, de verdad me siento muy feliz de que podamos compartir todos estos minutos de información útil y espero que sea útil para ustedes. Muchísimas gracias a todos por estar conectados en este momento. Bueno, yo voy a comenzar hablando acerca de nuestros pensamientos, ¿sí? Y les voy a mostrar una imagen, voy a mostrarles una imagen para que vayamos ubicándonos visualmente, porque sabemos que algunos somos auditivos, otros somos visuales. Entonces les voy a ir mostrando una imagen acerca de los pensamientos. Este es mi logo y yo quiero contarles un poquito de la historia acerca de mi logo porque me costó mucho tiempo hacerlo, o sea, me costó mucho y de verdad que el diseñador hizo su mayor esfuerzo en hacer este logo porque yo quería transmitir que nuestra mente era capaz de crear lo que fuera, o sea, era capaz de crear lo que fuera y por eso tiene ese montón de colores y por eso tiene esa mariposa. Porque los pensamientos, y es algo muy importante que tenemos que tener presente, los pensamientos tienen el poder de crear nuestra realidad. Entonces, cuando nosotros vemos que nuestros pensamientos son tan poderosos, por eso esa imagen tiene todos los colores, porque para mí yo quería mostrar que del pensamiento es que surge toda nuestra creatividad, nuestra imaginación, para que nuestra vida sea buena o mala. O sea, desde allí es que nosotros podemos percibir nuestra realidad. Entonces, pensar es un acto, es una acción que hace nuestro cerebro y tiene que ver mucho con nuestros canales neuronales, ¿sí? Y esto es algo que me gusta mucho explicarlo porque las personas lo entienden muy bien. Vamos a imaginarnos que estamos con un tren, vamos en un tren, y de repente le ponemos freno a ese tren. ¿Qué va a pasar con el tren? El tren va a frenar, ¿sí? Pero el tren no se va a detener, el tren va a avanzar. Ese tren va a avanzar ¿hasta dónde? Hasta donde lo lleve el impulso. Entonces, cuando nosotros queremos modificar nuestros pensamientos ya hacen una línea, ya hacen una secuencia, ya tienen un patrón por donde ellos se dirigen. Y lo que acontece es que cuando yo decido modificar el pensamiento, él se va a seguir moviendo. O sea, el hecho de que yo le ponga el freno no quiere decir que mañana, paz, por arte de magia, ya cambié. No, lo que quiere decir es que yo voy a ponerle freno, o sea, voy a ser consciente, oye, estoy pensando algo que no me conviene, y a partir de allí puedo modificar. Pero lo que ocurre muchas veces es que cuando comenzamos a hacer ese proceso, el cerebro crea resistencia y resulta que no podemos hacer el cambio, porque nuestro cerebro nos dice, hey, pero ¿para qué? Y algo muy interesante de la señora resistencia, este es un concepto que yo leí en un libro que se llama el guerrero, la guerra del arte. La guerra del arte, siempre me confundo con el arte de la guerra, pero es la guerra del arte. Y este libro explica este concepto de la resistencia y dice que Hitler, que hay un montón de gente que tenía un propósito de vida como ser pintor, ser artista, y su vida fue una dirección totalmente opuesta, simplemente porque tenían la señora resistencia. Porque fue más fácil comenzar la Segunda Guerra Mundial que enfrentarse a un lienzo en blanco. Entonces, para nuestro propósito de vida, para lo que nosotros vayamos a hacer en nuestra vida, a veces es más fácil
hacer otra cosa que enfrentarnos a nuestro proceso de transformación, a nuestros pensamientos, a la observación que hay que hacer. Oye, estoy pensando algo que no es correcto. O sea, es más fácil porque es menos doloroso. O sea, hay muchas personas que les da miedo observar qué estoy pensando, porque no saben con lo que se van a encontrar. Entonces, es importante saber que cuando estamos en este camino de transformación personal, esas neuronas o ese camino neuronal puede modificarse y es algo extraordinario. Puede haber un camino diferente, pero yo tengo que ser consciente de que va a ser doloroso, como ir al gimnasio. Los primeros días del gimnasio me generan dolor. Los primeros pasos para la transformación de conciencia es un darse cuenta de que, oye, soy yo el que me estoy haciendo daño y trabajar en perdonarse, ¿no? Pero los pensamientos son la base que le da origen a todo lo demás. Entonces, no es tan fácil modificar la conducta humana solamente diciendo, bueno, pero es que piensa positivo. No es tan sencillo como es. Realmente necesitamos de un proceso de introspección, de darnos cuenta, de mirar hacia adentro y de comenzar ese camino. Y algo muy genial es que cuando la gente comienza a cambiar, los demás se dan cuenta. Tú estás como diferente, estás como raro, le dicen. Pero entonces es allí donde nos da pena, nos da vergüenza de pronto. Y entonces, mejor no sigo en este proceso porque de verdad que es muy doloroso, me resisto y decido pues no seguir en el proceso de transformación. Lo que no sabemos o lo que no somos conscientes es que una vez que esa mariposa sale de ese capullo, no vuelve a ser oruga nunca más. Entonces, una vez que yo inicio un proceso de transformación, yo no es que voy a volver a donde yo estaba, es que siempre voy a ser consciente de que puedo ser mejor. Entonces, siempre voy a sentir como que algo me falta, ¿no? Entonces, este tema de los pensamientos son muy interesantes y es por eso que veamos esta imagen donde acá nos dice que cuidemos el jardín de nuestra mente porque el pensamiento que riegas es el pensamiento que crece. Entonces, si yo constantemente estoy pensando en la tristeza, en la carencia, en la ira, en el miedo, en el rencor, en la distancia, esos van a ser los canales neuronales que yo voy a crear en mi mente y ellos van a hacer siempre el mismo recorrido, porque a nuestro cerebro le encanta el piloto automático y para él es mucho más fácil hacer un recorrido que ya conoce. Entonces, cuando yo le armo una línea nueva, pues obviamente es un poco más complejo. Entonces, la recomendación es tener pensamientos de gratitud, de confianza, de alegría, de paz, porque son estos pensamientos los que nos pueden generar realmente un estado de bienestar. Cuando comenzamos a pensar de forma positiva, y es allí donde radica, digamos que el inicio de cuidar nuestra mente. Cuidar nuestra mente comienza con observar lo que piensas. Yo siempre le digo a los chicos de la Academia de Líderes, yo le digo, ¿para qué estás pensando lo que estás pensando? O sea, es que sentirse mal es es un tema de postura, es de que tienes que tener una posición para poder sentirte mal, ¿sí? O sea, tú haces que tu mente y tu cuerpo entonces tengan este comportamiento. Entonces, ¿para qué piensas lo que piensas? ¿A dónde te lleva ese pensamiento? Observa el pensamiento, ¿qué es lo que estás pensando? Y esa es como la primera parte de cuidar nuestra mente, comenzar por cuidar nuestros pensamientos. Lo segundo que tenemos que chequear es todo lo que tiene que ver con nuestras emociones, ¿sí? Hay que conocerlas, cada una de ellas, y pues digamos que esto es un tema que de unos años para acá se ha venido hablando mucho, y yo veo que hay algunas personas que dicen que hay emociones malas, y resulta que no son emociones malas. Todas las emociones son parte de nuestro sistema, y lo importante es saber para qué son cada una de ellas y cómo llego a cada una de ellas. Entonces, cada una de estas emociones están compuestas y cada una de ellas nos lleva a un sentimiento que finalmente va a generar una acción, pensamiento, emoción y acción, ¿sí? Entonces, conocer lo que nosotros
sentimos, lo que nosotros experimentamos, es lo que nos lleva realmente a el autodescubrimiento. Entonces, ¿qué ocurre con las emociones? Que yo estoy triste y en vez de llorar, me río. Entonces, bueno, en psicología gestal, eso es un mecanismo de defensa, que el cerebro, como lo que está afrontando es demasiado doloroso, prefiere evadir el dolor y entonces reír, en un momento donde lo que deberías hacer es llorar. Pero son mecanismos de defensa que vamos creando desde que somos niños. En esta psicología, en psicología gestal, se habla de todo lo que son los introyectos, que son las creencias que tenemos desde que somos pequeños, y entonces esas creencias nos dicen, por ejemplo, mi abuelo tenía un refrán que era: el hombre no llora, el hombre puja, pero no llora. Yo crecí escuchando eso. O sea, que el hombre pujaba, se molestaba, pero no lloraba. Entonces, imagínense un niño que crece escuchando que él se puede molestar, él puede armar berrinches, él puede golpear todo, pero no puede llorar. Entonces, ¿cómo puede afectar a esta persona cuando ya es un adulto? Cuando ya es un adulto, el hecho de que si estoy molesto, no lloro. Entonces, no llores, no llores. Yo recuerdo también que mi abuela me decía que las mujeres tenían que ser fuertes. Y yo ahora yo hago conferencias para decirle a las mujeres que ellas pueden ser débiles, tú te puedes quebrar, tú puedes ser frágil, tú puedes ser sensible, porque esa es tu emoción, y si la estás sintiendo, tienes que manifestarla, porque entonces nos ponemos una carga sobre nuestra espalda, entonces ahí es donde aparecen los malestares físicos, porque nuestro cuerpo, nuestro cerebro comienza a pensar que tiene que librar una batalla, una guerra, y entonces genera todo un malestar, y sentimos que cargamos un peso emocional y por eso nos empieza a doler la espalda, ¿no? Porque todas estas enfermedades psicosomáticas son parte de nuestro cerebro. Y por eso es tan importante que cuidemos nuestras emociones y desde que somos niños le enseñemos a los niños que si usted está triste, hijo, porque, o sea, ¿estás triste? Sí. ¿Y qué es lo que te pone triste? Bueno, lo que pasa es que yo quería ir y tú no me llevaste. Ok, está bien. ¿Y tienes ganas de llorar? Sí, eso me da mucha tristeza. Bueno, llora. O sea, permitirle al niño que pueda llorar. No pasa nada. Después que llore, entonces preguntarle: ¿y ahora cómo te sientes, hijo? O sea, realmente ir al sentir. A mí hay algo que me llama mucho la atención y es que cada vez que yo estoy pasando consulta a las personas, yo pregunto: ¿cómo te sientes? Y me dicen: yo pienso que siento. Y yo digo: ¿cómo piensas que sientes? O sea, eso es pensamiento. Es que sientes. Bueno, es que yo me siento bien. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Entonces, a las personas se nos hace súper difícil y hasta a mí. Yo recuerdo que cuando yo hacía este ejercicio, yo me la pasaba todo el día preguntándome: ¿qué siento? Siento miedo. Ajá, ¿y después qué hago con eso? O sea, sí, siento miedo. Y claro, da mucho miedo decir: ok, siento miedo, y ahora qué hago con el miedo, porque es lo que estoy sintiendo. Entonces, el secreto es reconocerlo y irlo como desmembrando. Ok, siento miedo, ¿cómo es ese miedo? Y más allá de ese miedo, ¿qué hay? O sea, ¿qué es lo que estás sintiendo realmente? Y ir desmembrando y llegar hasta el punto de, por ejemplo, no quiero estar sola, o no quiero, tengo miedo en este momento de que se me acabe el dinero y no tener para comer. Entonces, ¿qué ocurre? Que automáticamente le estoy diciendo a mi cerebro que estoy en peligro. Y entonces él se va a activar y va a comenzar a producir todas las sustancias para nosotros salir corriendo. Y yo estoy aquí sentada. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que comienzo a mover las piernas, comienzo a temblar, me empiezo a comer las uñas, empiezo a sudar, porque mi cuerpo hizo toda la sustancia química para yo correr. Y yo estoy aquí. Y así nos está ocurriendo a todos en este momento. O sea, en este momento todo el mundo pasa de la ansiedad, la tristeza, el miedo, la ira, la rabia, la frustración todo el día. Y obviamente eso a la larga va a afectar nuestro sistema inmunológico. Algo que pasó en Venezuela cuando comenzó la crisis era que mucha gente bajó de peso porque no había azúcar no había, y no había harina pan, que es las arepas. Nosotros obviamente es lo que más comemos, las arepas. Entonces, no había esto y obviamente la gente, si no comes azúcar y no comes harina, bajas mucho de peso. ¿Qué es lo que pensábamos todos? Si no nos alimentamos bien,
el páncreas va a comenzar a producir más azúcar porque no la encuentra y va a aumentar el índice de personas diabéticas. Y eso fue lo que pasó. Eso fue lo que ocurrió. Entonces, en este momento, nosotros tenemos que cuidar mucho nuestra alimentación y tenemos que cuidar mucho nuestra salud mental para poder garantizar sobrevivir, porque lo más importante en este momento es que nosotros podamos sobrevivir a la crisis de salud que tenemos, la crisis económica que viene y finalmente salir airosos de todo esto y con una transformación, pero sin sentirnos presionados, porque de pronto hay mucha gente, muchos influencers, como que en este momento tienes que aprovecharlo para transformarte y tienes que aprovecharlo para leer un libro y tienes que aprovecharlo, y entonces hay mucha gente que está como, pero ya va, o sea, yo me acabo de dar cuenta que el mundo cambió y cómo asumo esto, ¿sí? Entonces, eso es lo interesante de todo esto, que le pedimos a las personas que hagan un cambio súper drástico de la noche a la mañana y realmente el proceso de introspección toma mucho tiempo. Y claro, esta situación nos lleva a hacernos muchas preguntas y nos lleva a comenzar un camino de introspección, pero realmente no es tan sencillo decir de un día para otro, soy un alma despierta. Entonces, bueno, una de las recomendaciones es que este señor, que es un señor que todos utilizamos muchísimo, le tomemos un tiempo para él, no pasar todo el día metidos en WhatsApp, todo el día viendo noticias, todo el día pendiente de los videos, porque obviamente eso nos genera un estado de ansiedad, de preocupación, estar todo el tiempo allí pendiente de lo que acontece. Y lo otro es que hay realidades que no son de nosotros, son realidades que están viviendo otras personas y son realidades que les corresponde vivir a otra persona, ¿sí? Entonces eso es lo que tiene que ver con respecto a las emociones. Finalmente, las palabras generan acción y eso es muy importante que lo tengamos presente. O sea, las palabras van a generar una acción en cada uno de nosotros y por eso es muy importante cuidar lo que decimos y la forma principalmente de cómo nos estamos hablando a nosotros mismos, ¿sí? ¿Cómo te hablas a ti mismo? Esa es una pregunta que quiero que toda la audiencia se responda y se haga. ¿Cómo te hablas a ti mismo? ¿Te hablas desde el amor? ¿Te hablas desde el respeto? ¿Desde dónde te estás hablando? Porque finalmente el cerebro no sabe lo que es verdad y lo que es mentira y él simplemente está o va a hacer lo que nosotros le digamos. Entonces, si yo no cuido lo que pienso, puedo verme en este estado, un estado en el que simplemente pues tengo un caos allí y no puedo producir. Desde ahí nadie puede generar dinero, desde ahí nadie puede generar abundancia. Desde ese estado emocional, ninguna persona puede generar tranquilidad, paz, seguridad, bienestar. Entonces, cuidar los pensamientos y cuidar lo que yo estoy sintiendo es fundamental. Entonces, por acá les tengo unas recomendaciones que son ser más amigo de mí mismo, conocer qué necesito para ser feliz, saber qué tengo para dar a los demás, saber qué dirección darle a mi vida y descubrir el propósito de vida. Estas son preguntas muy interesantes que nos llevan a buscar nuestro bienestar, porque mientras más simple es la vida, pues de alguna manera más felices somos los seres humanos. Y no tenemos esa preocupación de tener tantas cosas en la mente cuando podemos concentrarnos en ayudar a otros. Y lo más importante es que este señor, que es controlar todo, realmente es algo imposible, es una sensación que es una ilusión. Realmente no tenemos el control de nada, de absolutamente nada. Nosotros solamente podemos controlarnos a nosotros mismos, ¿ok? Entonces, bueno, eso es parte de lo que tenía por acá preparado para ustedes y por acá les tengo esta imagen que habla acerca de los tipos de autocuidado
Tenemos nuestro autocuidado físico, que debemos dormir bien, caminar, hacer ejercicio, descansar. Es importante el cuidado emocional, el manejo del estrés, nuestro control emocional, perdonarnos, la compasión, nuestro cuidado social, que es tener límites, tener un sistema de apoyo, personas que sabemos que son personas útiles en nuestra vida, que nos generan bienestar, y del tipo espiritual, que es meditar, aprender a soltar, tener la conexión con la naturaleza, escribir, son herramientas útiles para estos momentos que todos estamos viviendo. Entonces, para mí pienso que es muy importante todas estas herramientas porque finalmente nos van a generar un estado de bienestar. Entonces, es importante eso. Excelente, Odemari. Una sala de más de 50 personas. Estamos conectados también en Facebook Live. También nos están viendo y nos están viendo de varias partes del mundo. Nos están viendo desde Rosario, Argentina, Mar del Plata, Argentina, desde Machala, Ecuador. Por aquí nos están viendo de tu estado, Maracay, ¿sí? Los que nos avanzaron a escribir. ¿Sí? Algunos hacen la manito por allí de Mar del Plata también, que nos están viendo, haciendo que Latinoamérica vibre a una frecuencia distinta. Porque vibrar a una frecuencia distinta es el único antídoto ante este virus. Porque hay dos tipos de virus, el virus físico, que le llaman mal llamado COVID-19, y el virus mental. La manera como tú has descrito hoy día con tu experiencia, con tu conocimiento científico, porque no eres una persona improvisada, eres una persona que estudió para esto, lo viviste y lo aplicaste, un excelente regalo para nosotros. Desde Caracas, Venezuela, también nos están saludando desde Quito, Ecuador. Mira, las buenas vibras se están pasando por todos lados, Odemar. Sí. Cuéntanos, muchas de las personas que nos están viendo, que nos acompañan, tienen el mismo sentimiento, ¿sí? Tienen miedo. Tienen miedo porque no saben lo que va a pasar, dicen que esto está matando a jóvenes, desde Turmero también nos están saludando. Dicen que esto mata también a jóvenes, que es implacable con las personas adultos mayores. ¿Qué nos puedes tú recomendar para quitarnos ese pensamiento? Bueno, lo primero es la respiración. O sea, ¿qué pasa con el cerebro? Nosotros tenemos dos formas de crear nuestra realidad. Desde el miedo, desde el amor. Entonces, cuando yo creo desde el miedo, existen tres tipos de miedo. Está el miedo que me paraliza, que es como, por ejemplo, las avestruz que meten la cabeza en el hueco. Ese miedo es el que nos paraliza. Tenemos el miedo que es el miedo que ignoramos, o como el antiparabólico, como que me da miedo, pero ajá, yo salgo a rumbear, yo no me pongo la mascarilla, yo nada, no, a mí no me va a pasar nada. Ese es como que el miedo que no le hace caso a lo que realmente está sintiendo, pero ese también es un tipo de miedo. Lo que pasa es que ese es como un mecanismo de defensa. Y tenemos el miedo que nos lleva a la acción. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tratar de enfocar nuestro miedo en función de qué puedo hacer. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es, ¿cómo puedo resolver esta situación? Hace unos días, uno de mis amigos en Chile me escribió que por favor le ayudara, que tenía un ataque de ansiedad, porque le había tocado salir a la calle y él no había visto la situación. Entonces, estuvimos hablando y ¿qué ocurre? Que tengo que reconocer que siento miedo para entonces después preguntarme cómo puedo yo solucionar lo que ocurre en este momento. Es decir, si yo tengo una situación con la comida, con el trabajo, con los hijos, yo tengo que preguntarme cómo puedo solucionar esto para que mi cerebro comience a hacer canales neuronales, las neuronas comiencen a moverse para poder generar una respuesta. Por supuesto, hay que respirar. Hay un ejercicio muy bueno que me gusta mucho, que es el de con las palmas de la mano, en nuestras manos, colocar todos los momentos positivos que nosotros hayamos vivido en nuestra vida. Entonces, comenzar a observar todo esto y visualizar allí todo lo bueno.
Entonces después respiramos profundo y nos llevamos todas esas cosas buenas que hemos vivido a nuestro corazón. Y eso nos va a generar una sensación de bienestar, porque nuestro cuerpo es energía y al momento de yo obtener toda esa energía positiva en mis manos, y al cerebro además le encanta todo lo que sea espiritual y que además tenga una simbología, entonces nos lo llevamos a nuestro cuerpo, respiramos y mantenemos constantemente esos momentos, ¿sí? Esos momentos constantemente positivos en nuestra mente para poder crear entonces bienestar. Pero realmente el tema del miedo es un tema bastante complejo, pero definitivamente depende única y exclusivamente de nosotros y estar constantemente creando en nuestra mente pensamientos positivos. Yo recuerdo que una coach, cuando comenzó la crisis en Venezuela, yo vi un video de ella y ella decía, visualicen a Venezuela abundante, visualicen a Venezuela llena de salud, entonces también hacer esos ejercicios de visualización, visualizar el planeta con todas las personas sanas, estar constantemente alimentando nuestro cerebro de pensamientos positivos. Para mí es fundamental desprendernos de las noticias. Yo sé que tenemos que estar informados, pero es como lo más mínimo que podamos ver noticias, porque entonces el cerebro automáticamente se pone en estado de alerta y nos genera malestar. Ok, Iván Orozco desde Ecuador nos pregunta cómo dominar la ansiedad, que está un poco ligada al miedo, ¿verdad? Sí, ¿qué ocurre con la ansiedad? Que la ansiedad es porque no conozco el futuro. Entonces, como pensar mucho en el futuro hace que el cerebro comience a generar una sensación de ganas de salir corriendo, y no es que son ganas de salir corriendo, es que se está preparando para salir corriendo, pero usted no va a hacer una maratón. Usted está en su casa y tiene que estar en su casa. Entonces, ¿qué es lo ideal cuando sentimos la ansiedad? Y esto es algo que recomiendo en todos los libros, y es que cuando sientas el ataque de ansiedad, no hagas nada. Entonces, el ansioso dice, ¿cómo que no haga nada? O sea, yo tengo que hacer algo porque yo siento que casi que me voy a morir en este momento. Entonces, por eso es importante allí el control de nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, cuando estoy ansioso, lo que puedo hacer es respirar. Y uno de mis pacientes me decía, pero ya respiré, pero tienes que respirar más, porque el cerebro tiene que ponerle pausa. Él va con un carro acelerado. Hay que decir, frena un momentico, respira, y vamos a respirar de forma consciente. En YouTube hay muchas meditaciones. Hacer meditaciones. Al principio es complicado porque ya el canal neuronal, siempre tienes que imaginar que tus neuronas tienen un patrón por donde ellas están acostumbradas a ir. Y decirle a las neuronas, ya va, no vamos a caminar más por allí, ahora vamos a crear otro patrón, ellas van a generar resistencia. Entonces, ¿qué le vamos a decir a nuestro cerebro? Ya yo no pienso así, yo ahora pienso diferente y me permito permanecer en paz y en tranquilidad. O sea, comenzar a hablar a nuestro cerebro, y eso realmente funciona, porque las respuestas no están fuera de nosotros, las respuestas están dentro de nosotros. Entonces, cada uno tiene que hablarle a su mente y darle a su mente las herramientas para que consiga la serenidad y la paz. Meditar es una herramienta muy útil. A mí me ayudó los primeros días de la cuarentena, cuando sentí la angustia de cómo ayudo a otros si yo me siento preocupada. Entonces comencé a meditar, comencé a ver que después de esto, lo que va a ocurrir es que simplemente las cosas van a cambiar por completo, que la tecnología ya se va a montar como un sistema y es la forma como vamos a comenzar a vivir, y que no sabemos si este es el primer virus, pero no sabemos si hay unos virus más. Entonces ya hay que entrenar a nuestra mente para que comprenda que la tecnología se va a quedar y hay que comenzar a hacerla parte de nuestra vida para generar dinero, para estar conectados con otras personas. Hay que hacer reingeniería de vida, construir un nuevo sistema de pensamiento que nos lleve a la tranquilidad. Excelente. Sobre eso mismo, Luz nos indica como una técnica para manejar pensamientos negativos recurrentes. Interesante, te piden una técnica. Sí, los pensamientos negativos son como un monstruo. O sea, es un monstruo así
que usted viene y le lanza una florecita. Ese monstruo que va a hacer con su florecita se la va a comer, la va a pisar, no me importa, yo sigo pensando negativamente porque ya ese monstruo tiene muchos años formándose. Entonces, herramienta, pensamiento negativo que le llegue a la mente, usted va a escribir, porque es necesario escribirlo para poder conocerlo, porque si usted no conoce a su enemigo, ¿cómo usted lo va a atacar? No se puede. Entonces, agarre un cuaderno y escriba pensamiento negativo y escriba 3 pensamientos positivos. Por ejemplo, el mundo se va a acabar. Ese es mi pensamiento negativo. El mundo se va a acabar. Entonces yo a ese pensamiento negativo le respondo, el mundo se ha acabado muchas veces y estamos aquí. El mundo no se puede acabar porque somos una creación y las creaciones no se destruyen, las creaciones evolucionan y la materia no se destruye, la materia se transforma. Así que el mundo se va a acabar. Yo estoy segura y voy a seguir estando segura porque yo estoy en mi casa, porque yo estoy bien, porque yo me siento bien. Entonces, por cada pensamiento negativo, vamos a tener 3 pensamientos positivos que le respondan a ese pensamiento. Si yo creo un banco de pensamientos positivos y lo voy alimentando, voy haciendo un monstruo que va a pelear en contra de ese otro monstruo hasta que pasa algo increíble, que cuando llega el pensamiento positivo ya tienes tantos pensamientos positivos que lo suprimen automáticamente. Ay, ¿para qué estás pasando eso? Eso no va a ocurrir. ¿Sí? Pero ya tienes todo tu banco de pensamientos positivos allí. Hola, hola, hola. Hola. Sí, sí, estamos muy bien. Ok, aquí nos pregunta Juan, ¿qué técnicas podríamos aplicar cuando nos encontramos dentro de un grupo de personas conflictivas? Bueno, las personas, cada persona, hay un ejemplo que me gusta mucho, que es que mientras que los demás están dormidos, usted no hace ruido, porque la gente está durmiendo. Lo mismo ocurre con la conciencia. Cuando yo tengo un estado de conciencia diferente al de la otra persona, yo tengo que ubicarme y decir, la otra persona no tiene mi nivel de conciencia y yo mejor guardo silencio, ¿sí? Porque cada persona se transforma o evoluciona a su ritmo. Entonces, de pronto, esta persona, que es una persona que es conflictiva, tiene un patrón de pensamiento, una historia, todo que lo está llevando a ser conflictivo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que quitarle fuerza y mirarlo desde el amor. Eso es súper complejo y yo sé que lo estoy diciendo como que si fuera muy sencillo, pero, por ejemplo, mi abuelo es una persona súper conflictiva. O sea, un mensaje tan sencillo como mañana le voy a llevar la llave, él lo enredó todo como que si fuera que él me iba a entregar la llave. Entonces, él es así porque él tuvo una crianza bastante complicada. Entonces, yo comencé a mirarlo desde el amor y desde entonces yo más nunca discutí con él, porque yo comencé a mirarlo con amor. Yo decía, él tiene su propio proceso, él ha vivido su historia y yo simplemente guardo silencio y lo miro desde el amor. Es tanto así que cuando se ponía a discutir, yo le decía, abuelo, ¿sabes qué? Te amo. Y eso lo quebraba por completo, porque ya no había más nada que decir. Entonces él, yo también te amo y dejaba de discutir. Entonces a veces las personas conflictivas pueden ser 2 cosas. Les falta muchísimo amor y también puede ser que haya algo en ti que esa persona te esté mostrando y que haya que chequear. Ayer en la consulta con una de las chicas, ella me decía, a mí no me gusta la gente que es yo. Y yo le digo, ok, vamos a mirar a las personas más allá del juicio. ¿Qué es lo que tiene la persona que es yoísta? Y me dijo, confianza. Y yo le dije, ¿qué es lo que te falta a ti? Confianza. Entonces, cuando a mí me cae mal alguien que es muy seguro de sí mismo, que habla mucho de sí mismo, es porque a mí me hace falta confianza. Esto no es en todos los casos, esto requiere de un proceso de darse cuenta y decir, oye, de verdad que esta persona que está siendo conflictiva, ¿será que yo lo estoy viendo de forma conflictiva o será que el conflictivo soy yo? O sea, hay que hacer ese análisis porque puede ser esas 2 situaciones.
mirarlo desde el amor y chequearnos a ver si no somos nosotros los que estamos siendo conflictivos. Excelente. Entonces, aquí una pregunta muy interesante también. ¿Cuál es la técnica? Bueno, el caso es esto. Él tiene un ex conserje, según lo que veo que es ex conserje, o sea que cuidaba la propiedad y ya no trabaja para él y él está ocupando el departamento. Lleva ahí 3 años. Entonces las personas que nos preguntan nos dicen, ¿cómo puedo controlar esa burla hacia mí, de mi enemigo que está burlándose de mi nobleza? ¿Cómo puedo controlar ese escenario? Las personas que llegan a nuestra vida para hacernos daño realmente nos están mostrando algo, ¿sí? Nos están mostrando algo y eso es un aprendizaje que es solamente para ti. Eso no es un aprendizaje que otra persona pueda ver. Eso es un aprendizaje tuyo, que te pertenece a ti. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tienes que mandarle muchísima luz, tú desearle lo mejor del mundo, todos los días, todos los días, todos los días. O sea, evitar por completo el conflicto, porque lo que yo eh, visualice con mi mente constantemente es lo que va a estar presente. Entonces, si yo siempre pienso que este hombre se burló de mí, que este hombre es una mala persona, que este hombre se aprovechó de mi nobleza, va a seguir ocurriendo. Es más, él no se va a burlar, todo el mundo se va a burlar de usted. Hay que comenzar a pensar, yo soy una persona valiosa, yo soy una persona buena y yo le envío luz, que él resuelva todos los temas de su vida, que él logre salir de aquí, que se vaya de la mejor manera, que pueda irse constantemente, constantemente. Yo tuve unos inquilinos que duraron casi 3 años sin pagar alquiler en mi casa y yo hice eso. Yo dije, no, yo voy a desearles que les vaya bien, que puedan construir su casa, que se puedan ir. Y así fue a los 3. Hola. No era el momento, ¿no? Porque había que aprender algo de eso. Entonces, lo que yo aprendí es que a las personas que a veces nos incomodan o nos están haciendo daño o de alguna manera se están aprovechando de nosotros, hay que desearles luz y hay que alimentar en nosotros, en nuestra autoestima, que nosotros somos buenos y que nos merecemos que nos pasen cosas buenas. Entonces, ese es el secreto allí en la mente. Excelente. Otra pregunta nos dicen, ¿se puede afirmar entonces que la inteligencia emocional influye en el comportamiento humano? Claro, claro, la inteligencia emocional es la base en este momento, para nuestro cerebro límbico, que es el que está en proceso de evolución, es la raíz de todo. Que la inteligencia emocional nos permite ubicarnos en las situaciones automáticamente. Mi papá hace unos meses discutió con un señor en la autopista, un policía que lo paró. Y entonces él me dijo, hija, yo traté de tener inteligencia emocional, pero no pude. Pero ya es consciente, o sea, ya él ha hecho un trabajo de que él se da cuenta, fíjense que él se da cuenta y le pone freno, pero el impulso sigue avanzando, ¿no? Él se da cuenta de que no lo está haciendo bien y después de que ya te das cuenta puedes comenzar a evolucionar, a transformar este pensamiento. Me imagino que nos está viendo y si no nos ve, va a vernos en la grabación. Saludos al gran abogado Emerson Sí. Cuadra. Excelente persona, un gran tipo. Y Ode, muy, muy sensato todo lo que nos estás conversando. ¿Qué tan aplicable es a una persona de pronto que perdió un familiar? Ok, el duelo es un tema muy interesante porque las teorías dicen una cosa y en la práctica, en la vida, es igual, pero no nos damos cuenta. ¿Sí? Cuando las personas están pasando el proceso de duelo, no se dan cuenta de que están viviendo un proceso. Entonces, lo primero que yo siempre les digo es que es un proceso que tiene principio y que tiene final. Entonces me dicen, yo toda mi vida voy a vivir con esto. Sí, tú aprendes a vivir con eso, tú aprendes a vivir con la ausencia de una persona, pero tienes que pasar por el proceso. ¿Qué pasa si una persona se brinca un estadio del proceso? Que cada vez que haya una muerte, ni siquiera tiene que ser una muerte cercana, le va a abrir el proceso.
¿Qué quiere decir esto? Si una persona no llora, si una persona no siente rabia, si una persona no siente dolor, tristeza, o sea, no vive las emociones correspondientes a que perdí a alguien, y es que nosotros podemos tener un proceso de duelo hasta por perder un teléfono. O sea, realmente nuestro cerebro no quiere perder nada. El cerebro siempre quiere estar o tener siempre la mayor comodidad y estar siempre rodeado de las personas que amamos. O sea, eso es lo que quiere el cerebro. Entonces, cuando el cerebro pierde algo valioso, llámese una persona, un brazo, algo que para él sea valioso, él va a generar un proceso de duelo que me va a hacer sentir tristeza, culpa, ira, depresión, o sea, voy a tener una fase de tristeza profunda y luego voy a llegar a la aceptación. Pero tengo que vivir cada una de esas emociones y mucha gente no le gusta vivir las emociones, las reprime, después pasa otra cosa y lloran como que si se les fuese muerto a alguien y resulta que sí se les murió a alguien, pero no lloraron en el momento y entonces llora cuando no tiene que llorar. Por ejemplo, llora en una discusión con un jefe, que no es el momento para llorar, pero como el proceso está abierto, se viene el canal neuronal, activa la tristeza y comienzo a llorar en un momento que no debo llorar. Perfecto. Nos mencionan aquí, es la última pregunta, el tiempo es un villano. Cuando hacemos algo tan bonito, se va tan rápido. ¿Cuál es la diferencia entre ser optimista y positivo? ¿O es igual? No es igual, porque el optimismo es frente a determinada situación. Por ejemplo, yo puedo ser optimista y pensar que me van a pagar el dinero que alguien me debe. O puedo ser optimista y pensar que como yo estudié, voy a salir bien en la prueba. Entonces ahí estoy siendo optimista, o sea, me estoy adelantando a las posibilidades de que las posibilidades sean más. ¿Sí? Eso es el optimismo, que las posibilidades de lo que vaya a ocurrir sea óptimo. En cambio, la persona que es positiva mira todo de forma positiva. Y es diferente, porque mirar todo de forma positiva es que yo constantemente voy a estar viéndole lo bueno a todo. O sea, no me voy a imaginar que las cosas van a salir bien. Es que yo tengo la certeza de que las cosas me salen bien, de que todo lo que yo hago es perfecto y todo lo que me ocurre es en función de un aprendizaje. O sea, cuando una persona vive desde lo positivo, está constantemente consciente de que aún llegando a situaciones de dolor, esa situación es para un propósito. Entonces, mucha gente cree que ser positivo es andar y que como, oh, todo bien, sí, todo bien, perfecto. No, o sea, yo puedo ser positiva y estar pasando por una situación de dolor y decir, me siento mal, estoy triste y sé que después que llore me voy a sentir mejor. Y me entrego a la emoción. No es, todo bien, no. Eso es como fingido, pues. Muy bien, nos dan bendiciones y agradecen también al profesor Hendry por la invitación. Gracias, Hendry, por haber invitado a más gente acá. También nos dicen, excelente exposición, gracias por compartir, bendiciones desde Ecuador. Y la última pregunta, esta sí es la última y nos vamos hacia el borracho. ¿Es importante cerrar los ciclos de vida? Sí, es fundamental cerrar los ciclos de vida. Es fundamental cerrar los ciclos de vida porque le damos apertura a nuevos ciclos. Cuando yo no cierro un proceso, cuando yo no cierro un ciclo, no le doy permiso a que entre un ciclo nuevo. Entonces es fundamental tomar el tiempo para despedirnos. Eso es muy importante, hacer cartas de despedida y despedirnos y dar gracias a todos. O sea, un mal jefe, una mala pareja, un mal amigo, un negocio que salió mal, o sea, todas las cosas que de alguna manera ya no están en nuestra vida, hay que despedirlas y darle gracias y poder avanzar para que se aperture un nuevo ciclo, porque si no, siempre vamos a tener como que me va a salir mal, me va a fallar, a mí siempre me pasan cosas malas, entonces obviamente eso va a aparecer en nuestra realidad porque es donde tenemos la atención. Excelente. Odemari, últimas palabras. Yo te agradezco de todo corazón y todas las personas que están acá con buenas vibras. Ya lo tenemos a Jaime Galindo listo para dar la apertura del día de mañana.
últimas palabras, Odemari. Más de 60 personas estuvieron en esta sala y en Facebook Live también nos están viendo. Bueno, yo estoy muy agradecida de verdad por la invitación y de verdad que lo que quiero que todos se lleven y de todas estas palabras es que se dediquen tiempo a ustedes mismos, que se permitan sentir lo que estén sintiendo. Si sienten rabia, agarren la almohada y griten y permítanse sentir, porque obviamente esta es una situación para la que no estábamos preparados, para la que ninguna persona puede decir, yo sabía que esto iba a pasar, o sea, no estábamos preparados para esto. Teníamos muchas expectativas con respecto a este año y para mí va a ser un año genial porque es un año de transformación y cuántas veces en nuestra vida nos imaginamos que íbamos a vivir un año de transformación. O por ejemplo, yo siempre pensaba, ¿cómo la Tierra se va a limpiar? O sea, es casi que imposible. Y fíjense lo que está ocurriendo con el planeta, o sea, es una cosa increíble. Y yo le doy gracias a la Tierra de que esté ocurriendo esto y lamento mucho también que nos estemos enfrentando a estar separados, a no poder abrazarnos, pero es parte del aprendizaje. Entonces hay que mirarlo como un aprendizaje y cuidarnos al máximo, o sea, cuidar su salud emocional primero, que este es el tema de hoy, cuidar su salud emocional y luego estar muy atento de su salud física. Si nuestra mente está sana, todo nuestro cuerpo lo va a estar, así que ocúpense de su salud mental porque es lo más importante. Recuerden que pueden seguirnos por las redes sociales, @odemericuadra y @tu mente crea lo que crees, que es mi programa de podcast donde estamos todos los días compartiendo información. ¿Tu programa de podcast dónde lo pueden encontrar? Lo mando por WhatsApp por ahora. Por ahora está por Por WhatsApp. Perfecto. sí. Entonces se enlazan contigo en tu página de Facebook. ¿La repites, por favor? ¿Instagram también tienes? El Instagram es Odemeri Cuadra y el WhatsApp es más 58 0414 469 6487. A ese número le pueden escribir y todos los días le van a llegar los podcasts con un audio de WhatsApp. Excelente, muchas gracias, Odemeri. Bendiciones para ti, saludos a la gran Venezuela, un abrazo fraternal y estamos en contacto. Recuerden, todos los que están ahora pueden ver nuevamente esta grabación en la página Marlon Bonoso Inteligencia Emocional en Facebook. La manera de agradecer esto es compartir. Compartir es un agradecimiento, póngale compartir, comparta con los demás todos los días con el mismo link, 4 de la tarde, pueden ustedes vernos. Y justo el día de mañana ya lo tenemos aquí, muchas gracias Odemeri, ya lo tenemos aquí directamente desde Colombia. Jaime Galindo, ¿cómo estás, hermano? Un abrazo fraterno desde Bucaramanga. Cuéntanos, Jaime, ¿qué tenemos el día de mañana? Marlon, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Listo, listo. No, pues encantado, qué bueno ver 57 personas, 56 comentarios, preguntas. Yo estaba acá y también estaba que me ponía a contestar. Estuvieron interesantísimas estas preguntas. Y Odemeri, genial el modo en que abordas, en que le das el enfoque, me encantó. Marlon, pues no, pues desde lo que vamos a ver mañana es más que todo como una perspectiva desde la programación neurolingüística, que es como el tema que yo trabajo directamente. Yo soy trainer de PNL de John Grinder, directamente trabajo con él, el abuelito de 80 años, que es el co-creador de la PNL, me encanta ese hombre y lo he modelado bastante y he trabajado al punto pues de poder traerlo a Colombia, que fue el año pasado y que Marlon pudo asistir, y creo que hay algunos que por acá que también creo que fueron, pero bueno. Entonces, desde la PNL vamos a hacer como abordar un poco y también de lo que es el biohacking, de cómo podemos hackear un poco la parte biológica de nuestro cuerpo con ciertas herramientas, ciertas, como digamos, sí, como herramientas, como mañitas, para poder mejorar la parte de las emociones y cómo poder incorporar nuevos hábitos en nuestra vida, que estoy segurísimo que más de uno acá está intentando adquirir nuevos hábitos. Entonces, utilizando estas dos herramientas, vamos a darle un enfoque impresionante y muy, muy provechoso para que puedan aprender, incorporar y enseñarlo a sus seres queridos. La gracia es
salimos con un plan de acción. Entonces, mañana los que se conecten, cuadernito. Ahí, de una, quiero que tomemos acción de una, que no nos quedemos solamente en un concepto, porque pues yo les puedo hablar y todo el tema, pero no, quiero que lo bajemos a acción, ¿vale? Mañana 8 a la misma hora, ¿cierto, Marlon? Que están Mañana 4 de preguntando. la tarde, hora de Ecuador, 5 de la tarde, hora de Venezuela, 6 de la tarde, hora de Argentina. Con el mismo link Exactamente. del día de hoy, con el mismo link del día de hoy, entramos a esa hora, siempre un poquito antes para que no se pierdan nada. Va a estar espectacular. Saludos a todos, muy buenas tardes y bendiciones. Listo, chicos, se cuidan. Gracias, Marlon. Nos vemos mañana.